La Terminal 1 del viejo aeropuerto de la Ciudad de México estaba a reventar. Muchísimos mexicanos están yendo a Houston a vacunarse. Y nos fuimos a hablar con ellos. Que vengo con una persona. Ahí viene. Ya, estoy. Vengo con la mano con la Aquí está mi la dejaron grabando y la volteé hacia abajo. Bienvenidos, adelante. Ya en Houston, fuimos a una de tantas farmacias allá en donde todos los días se están vacunando contra el COVID. Y Carlos le preguntó a la recepcionista si estaba llegando mucha gente de México a vacunarse. Are there a lot of people coming from Mexico? Yes, we do have a lot of people coming from Mexico. Le dijo que sí, que son muchos mexicanos, un chingo. Y luego hablé con Celeste, una de las vacunadoras de la farmacia. ¿De qué lugares viene más? De la Ciudad de México, de Venezuela, de Argentina, he mirado del Dominica República, a Honduras, a muchos, de todos lados. ¿Y cómo describirías la actitud con la que vienen? Vienen felices de poder agarrar su vacuna aquí porque siempre dicen que hay sus estados, sus países que no dan vacunas, especialmente en México. Desde la semana pasada, en varios lugares de Estados Unidos ya no es obligatorio utilizar cubrebocas, porque la mayoría de la población adulta ya recibió por lo menos una dosis de la vacuna, y todos los mayores de 12 años que faltan ya se pueden vacunar. Aquí en México, el gobierno federal prometió en diciembre que para mayo todas las personas mayores de 50 años de edad ya estarían vacunadas, pero ya está bien entrado mayo y apenas empezaron a vacunar a las personas de entre 50 y 59 años. Bueno, y eso era de acuerdo al plan que habían anunciado originalmente, para terminar de vacunar en 2022. Pero el lunes, el presidente ahora prometió que para octubre tendrán a toda la población vacunada. ¿Podrán? ¿Por qué no decidieron esto desde antes? ¿De qué depende el calendario de vacunación en México? ¿Y qué nos dice el turismo de vacunas sobre la capacidad o la voluntad del gobierno mexicano para vacunar? La vacunación en México es lenta por diseño. Esto es un poco de contexto. Soy Lucina Melesio. Y yo soy Carlos Bravo, regidor. Hoy es miércoles 19 de mayo de 2021. En la farmacia de Houston, seguimos entrevistando gente que estaba en el área de supervisión. Unas sillitas en donde ponen a los recién vacunados por 15 minutos para monitorear que no vayan a tener una reacción severa a la vacuna. Y mientras esperaban, estaban platicando, checando su celular o con sus audífonos, quizás escuchando algún podcast. Obvio. Aprovechemos para dar un aviso parroquial. No olviden darle clic al botón de seguir a nuestro podcast para que se enteren tan pronto salga un nuevo episodio. Seguimos. Hablé con Cecilia Serna, una chica de Monterrey de 36 años que fue a vacunarse con su esposo. ¿Cómo cuánto les costó todo este viaje? Pues sí, como unos 70, 80 mil pesos más o menos entre los dos. ¿De esperarse 6 meses no era una opción? 6 meses, no sabemos si son 6 meses, no, o sea, no hay fecha, ¿no? O sea, ahorita no tenemos, o sea, México no ha dicho cuándo va a empezar la vacunación para la gente de nuestra edad, entonces, pues, gracias a Dios tenemos los recursos y no fue así como que muy difícil. Y como me dijo Celeste, también había personas de otros países. Como Angélica, de Venezuela. Tengo 58 años y trabajo como comerciante. Cada quien tenía su propia historia, pero todos estaban ahí por la misma razón. La vacuna. Y los gringos lo saben. De hecho, ellos ya están promoviendo este turismo. Y es que les están sobrando vacunas. En los estados que son predominantemente republicanos, la gente se está vacunando menos que en los demócratas. Además de que, ya sabes, muchos antivaxxers idiotas no se le están poniendo. Bueno, supongo que también hay algunos miedosos o desconfiados legítimos, ¿no? O sea, el debe la nieve. Bueno, ok. Todas esas personas, whatever. A lo que iba es a que ya hasta hay campañas para promover que vayan a vacunarse. Y de incentivo les regalan donas, chelas o hasta mota. A delicious reason to do your part. Krispy Kreme is now offering a free donut for anyone showing a vaccination card. Budweiser says it will buy a beer for anyone 21 years and older who gets a shot. Well, pot is legal in Michigan, and yes, it's free. It's one joint if you get a COVID vaccine. May God bless America. Bueno, así sí se anima la banda. Pero bueno, volviendo al tema del turismo. Es un negocio redondito. La Johnson & Johnson cuesta unos $10 y un viaje a Nueva York cuesta mínimo $1,000. Ya nomás con lo que pagas de impuestos le están ganando muchísimo. Queríamos calcular de cuánta lana estaríamos hablando, sobre todo en el caso de los turistas mexicanos. Pero no hay cifras oficiales sobre cuántos están viajando a Estados Unidos a vacunarse. Aunque tenemos algunos indicadores que sirven. El presidente de la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes, Eduardo Paniagua, nos dijo que hasta la semana pasada las agencias de México vendieron más de 170,000 paquetes para viajar a Estados Unidos a vacunarse.
Esos paquetes son para una o más personas. Ya en el avión de regreso a la Ciudad de México, también entrevistamos a otro mexicano que fue a vacunarse. A Ricardo, de 34 años, que venía con su novia de 23. ¿Qué vacuna te pusiste? Moderna. Moderna en Walmart. Y bueno, ahorita que se callen, que este audio se mete a la grabadora. Le agradecemos tomar su asiento a la brevedad y mantener su cubrebocas cómodamente ajustado sobre nariz y boca. Y cuando por fin nos dejaron seguir con nuestra entrevista, ¿Y cómo te sientes? La verdad tranquilo, porque sé que en México me hubiera tocado como en un año la vacuna, si bien me iba por la edad. ¿cuánta gente conoces que se haya venido a vacunar? Yo creo que unas 50 personas. ¿Y todos a Texas? Sí, la mayoría. Y otros a Las Vegas, porque sé que en Las Vegas estaban poniendo la de Johnson & Johnson, que era una sola toma. Están súper bien informados. Sí, tenemos un grupo muy unido donde todos nos estábamos informando y diciendo, oye, la de Johnson & Johnson tiene de eficacia 67%. Moderna tiene menos reacciones que la de Pfizer y tiene un 96% y la de Pfizer un 97% de eficacia. Entonces, pues todo eso estábamos buscando y viendo que era lo que más nos convenía. Los rangos de efectividad que mencionó Ricardo están cerca de los que reportan los diferentes estudios. Pfizer y Moderna andan alrededor de 91% y la Johnson en general anda en 72% en Estados Unidos. ¿Y cómo vamos con las vacunas en México? ¿Tenemos suficientes? ¿Es eficiente la forma en la que las están aplicando? La velocidad a la que se logran las vacunas, aplicar las vacunas en México. Es el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, en la conferencia mañanera del 6 de mayo. Reiteramos, depende fundamentalmente de la velocidad a la que llegan las vacunas. Entonces, si llegan muchas, se aplican muchas, y si llegan pocas, se aplican pocas, ¿no? El sistema que se ha establecido, el operativo Correcaminos, Que son las nuevas brigadas de vacunación que organizó el gobierno, integradas por 13 personas, 2 capacitadas para vacunar, un responsable médico y 10 más de otras áreas. nos permite vacunar de manera inmediata. Las vacunas que llegan en un día dado, estas tardan en tránsito aproximadamente 4 días. A ver, ¿si escuchamos bien? ¿Dijo 4 días? 4 días es el tiempo promedio de desplazamiento, pero de manera continua en cuanto llegan, se van a la ruta y se van a la aplicación. En otras palabras, las vacunas estarían en tránsito, desde que llegan hasta que se aplican, durante 4 días. No hemos parado de vacunar, ningún día nos hemos quedado sin vacunar, excepto en los días de la calibración al inicio de diciembre, donde 2 o 3 días no hubo vacunación. Todo lo demás ya se ha mantenido alguna cantidad de vacunación diaria. Ok. Según los reportes disponibles de la propia Secretaría de Salud, en México se habían aplicado 23.2 millones de dosis en total, desde que empezaron en diciembre y hasta los reportes más actualizados al 16 de mayo. Pero la misma Secretaría de Salud informó que el total de dosis recibidas hasta ese momento era de 29.2 millones. 29.2 menos 23.2 nos da 6 millones de dosis de diferencia. ¿Están en tránsito una quinta parte de todas las dosis recibidas hasta la fecha, entre diciembre y mayo? Buscamos las respuestas en los reportes de la Secretaría y en Internet, pero no estaban. Vamos, en México no hay datos abiertos de vacunación. Es Alejandro Cano, un ingeniero químico mexicano que vive en Massachusetts y que desde enero ha estado publicando en la revista Nexos cortes de caja quincenales sobre los avances en la vacunación. Es un contraste. En otros países hay páginas donde uno puede entrar y ver para cada estado, para cada provincia, cuántas vacunas se han puesto y a qué grupos de edad y por género, etcétera. Eso en México no hay. En México lo único que tenemos de datos de vacunación son las láminas que nos enseñan en las conferencias de prensa, ya sea en las vespertinas en la noche o en algunas de las matutinas por la mañana. Alejandro se ha tenido que chutar todas las conferencias del gobierno para capturar la información que presentan allí, en los PowerPoints, y sacar las cuentas. Nos comunican todos los días cuando llegan vacunas, cuántas han aplicado, y pues la diferencia es el inventario, lo que ha llegado que aún no se ha aplicado. A esto que Alejandro llama inventario, es a lo que López-Gatell llamó en tránsito. Es igual, son las dosis que llegaron y que están esperando ser aplicadas donde quiera que estén. Y eso si lo dividimos entre el promedio de aplicación de vacunas diarias cada semana, podemos calcular el número de días de inventario que hay en el sistema. Ok, hagámoslo. Según el tracker de Bloomberg, durante esta última semana, el promedio de aplicación de vacunas en México fue de casi 266,000 dosis diarias. Llegó un momento a fines de marzo en que tenían casi un mes de inventario. O sea, las vacunas que habían llegado que no se habían aplicado,
Si las dividíamos entre el promedio de aplicación de vacunas diarias, era el equivalente a unos 30 días de vacunación. O sea que en marzo, el tiempo que tardaban las dosis del avión hasta el brazo de una persona eran 30 días, según los cálculos de Alejandro. Espera, entonces en mayo se pusieron las pilas al grado de que redujeron el tiempo en inventario de 30 a solo 4 días. A ver, hagamos las cuentas. Si al 16 de mayo había en inventario 6 millones y el promedio diario de vacunas aplicadas durante la última semana es de 266,000, eso quiere decir que hoy tenemos 23 días de aplicación de vacunas en tránsito o inventario. ¿Y cómo se compara eso con otros países? En Argentina, lo he visto un par de veces, en el mismo Estados Unidos, 2 semanas de inventario no es inusual, pero no es igual a decir que se están aplicando al mismo tiempo que llegan. Ah, ok. O sea, suponiendo que llega el avión a que llegan las vacunas a su destino, pasan 4 o 5 días y que luego tardan 3 días en aplicarlas, pues si estuvieran aplicando al mismo tiempo que llegan, se trabajaría con 8 días de inventario. No con 23, que son casi 6 veces los 4 días que dijo López-Gatell. Pero entonces, vacunas sí hay. Vacunas hay, sí. O sea, y va a haber cada vez más. Una vez que empiece a fluir constantemente, pues vamos a tener entregas de vacunas al gobierno mayores cada semana y cada mes. Y eso va a ser evidente en ese momento que el cuello de botella no es la llegada de vacunas, sino la capacidad de este esquema que escogieron de las brigadas correcaminos para aplicarles. O sea que para Alejandro, el ritmo que tenemos de vacunación en México no es tanto un problema de que no estén llegando las vacunas. Porque sí, ok, no están llegando como se suponía que tenían que llegar. Sí, porque entre otras razones, México le apostó mucho a la vacuna de AstraZeneca. Y pues resultó no ser tan buena apuesta, porque se tardó más de lo esperado, sobre todo en el envasado. Pero de todos modos, aunque llegaran todas las dosis mañana, todo indica que no tenemos la capacidad de aplicarlas de manera inmediata, como dicen las autoridades. Antes México era muy reconocido internacionalmente por sus capacidades de vacunación. Y estas nuevas brigadas se supone que se organizaron precisamente para ser más rápidas. Carajo, se llaman correcaminos. ¿Por qué es tan limitada su capacidad? Pedimos entrevista con el subsecretario Hugo López-Gatell o con otro funcionario de la Secretaría de Salud para preguntárselo. No nos la dieron. Pero le preguntamos a 2 exsecretarios de salud. Uno es José Ángel Córdoba Villalobos, que fue el secretario de salud durante la pandemia de AH1N1 en 2009. ¿Usted tiene alguna hipótesis de qué está pasando por ahí? Quiero pensar que probablemente lo que pasó, y desde un principio cuando tuvieron el frenón, lo que pasó con Pfizer, que dejó de enviar vacunas porque hicieron una modificación a su planta. Fue cuando Pfizer dejó de producir la vacuna durante casi todo enero para incrementar sus capacidades y atender mejor la demanda global. Obviamente se armó un desmadre. Y entonces tardaron 3 semanas en empezar a surtir las que se habían comprometido. Y cuando vieron esa situación... Se refiere al gobierno mexicano. Pues empezaron a sentir la presión de parte de la población de buscar tener una respuesta. ¿Por qué no estaban vacunando? ¿Por qué no teníamos las vacunas? Además que me queda claro que conseguir estas vacunas, en esta pandemia se consiguieron algunas, pero realmente no estaban aseguradas todas. Y después de que se empiezan a presentar estos retrasos en la entrega, creo que el gobierno prefirió, digamos, irlas dosificando para no verse en esas situaciones de repente de verse rebasados porque no tenían vacunas y tenían que seguir vacunando, situación que ya no ha pasado. Entonces están vacunando no tanto conforme van llegando las vacunas, sino para irlas manteniendo en inventario y que no se les acaben. ¿Y eso es una buena idea, estar guardando las vacunas para dosificarlas cuando estamos en una pandemia? No, por supuesto que no, pero yo creo que es una forma de cubrirse, de no de repente quedarse sin vacunas, porque ya las mandamos todas, ya las aplicamos todas y las que siguen no han llegado. No hemos parado de vacunar. Claro, si vacunas de a poquito, no te vas a quedar sin vacunas y nunca vas a dejar de vacunar, pero pues no vas a ir tan rápido, ¿no? Están teniendo siempre una reserva de alrededor de 7 millones y eso les permite dar cierta apariencia de que no están dejando de vacunar. Ahora, ¿por qué no vacunan más rápido? Porque me parece a mí que la estrategia pues no fue la correcta por tener esa discrepancia o ese temor a que fuera usado con motivos electorales por parte de los estados. Esos motivos electorales a mí me parece que han sido usados por parte del gobierno federal. O sea que, según el exsecretario, la estrategia de vacunación en realidad obedece a consideraciones políticas, no sanitarias. En los estados hay una estructura logística que funcionó durante años y años y años. Cuando hacíamos las semanas nacionales de vacunación,
podíamos vacunar 10 millones de gente en una semana. Lo que José Ángel está diciendo es que antes, con el Sistema Nacional de Vacunación, podían vacunar a 10 millones en una semana. Es más o menos la mitad de los vacunados de COVID hasta hoy con las brigadas Correcaminos en 5 meses. ¿Por qué? Porque incorporábamos a más de 180,000 voluntarios, además toda la estructura de salud que se tiene en todos los estados y municipios. Entonces eso facilitaba que con una buena coordinación, un buen equipo de transporte y logística, pues se pudieran vacunar muy rápidamente. Ahora que se quiso centralizar todo y decir, no, es que no les vamos a dar a ellos la aplicación, la vamos a coordinar nosotros en todo, pues esto es lo que genera problemas. Pero, o sea, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Por qué no se apoyaron en el Sistema Nacional de Vacunación? Vaya, en la capacidad que ya estaba instalada y probada. Eso es justo lo que le pregunté a Julio Frenk, exsecretario de Salud en México antes de Córdoba Villalobos. ¿Qué le pasó a ese know-how que México tenía en la vacunación? El sistema de vacunación sí era de las cosas que mejor funcionaban en nuestro sistema de salud. Iniciará la primera Semana Nacional de Salud. Esta jornada tiene como actividad central la aplicación de vacuna oral contra poliomielitis a niños y niñas. A nadie se le ocurrió destruirlo porque había sido de otro gobierno, hasta que llegó la actual administración, que sí lo debilitó. Decir que todo lo que había antes estaba mal. En esa mentalidad todo estaba mal. Se echan a perder cosas que estaban bien, porque no todo estaba mal. México fue uno de los países pioneros en programas de vacunación del mundo. Logró erradicar la poliomielitis, el sarampión y muchas otras enfermedades. Los niveles de cobertura eran altísimos. De hecho, México llegó a estar por encima de Estados Unidos en la erradicación de polio en los 90. Segundo, los recortes, esta austeridad mal entendida. Entonces, muchísimo del talento que se había acumulado se fue. Y tercero, esta idea de que todo el mundo que había estado antes había que echarlos. Y todo lo que fuimos viendo los 2 primeros años de la nueva administración fue una erosión de esa capacidad técnica en todos los ámbitos del sector salud y de manera muy clara en el Programa Nacional de Vacunación. Le preguntamos a Alejandro qué es mejor desde el punto de vista de la eficiencia. ¿Llevar la vacuna a la gente o dejar que la gente vaya a la vacuna? Lo que nos dijeron era que la razón por la que necesitábamos a los siervos de la nación en las brigadas Correcaminos era porque tenían un conocimiento muy directo de sus poblaciones y de su gente y que iban a ayudar a convencer a que las personas se vacunaran, pero la gente que es capaz de acercarse a una clínica del Seguro Social a vacunarse, pues simplemente poner ahí las vacunas y permitir que se haga sin estar comprobando domicilio. Como hacen en Estados Unidos, que vacunan en hospitales, en clínicas, en centros de salud, o sea, en las farmacias como la que fuimos, hasta en el súper. Vaya, se apoyaron en la capacidad instalada, en el sector privado y también en los estados. Entonces, ¿podríamos ir a una mejor velocidad? ¿Habría la capacidad para hacerlo? Pero el gobierno está decidiendo no aprovecharlo. Sí, o sea, el gobierno está decidiendo que la forma de vacunar contra COVID-19 es a través de brigadas Correcaminos. Esa forma de hacerlo durante marzo se vio que tenía sus limitaciones y por eso se fue acumulando un inventario de vacunas sin utilizar, que llegó a ser de 30 días. En este momento hay una especie de equilibrio, donde lo que llega más o menos se está aplicando y el inventario no fluctúa alrededor de 2 semanas. Pero en el momento en que empiecen a llegar vacunas a la velocidad marcada por los contratos, o sea, si de repente llegaran las 16 millones de vacunas Sputnik y las 10 millones de vacunas AstraZeneca que se supone que Leomont va a estar envasando cada mes, pues ahí va a ser evidente que esta estrategia Correcaminos no es suficiente para aplicar las vacunas al ritmo que estarían llegando. Se va a hacer un cuello de botella, ¿no? Sí, o sea, hubo un cuello de botella en marzo, que ese cuello de botella no es tan evidente en este momento porque, por ejemplo, con lo que ha hecho la Ciudad de México de organizar macrocentros de vacunación, etcétera, han encontrado forma de vacunar más rápido, pero vamos, no me da la impresión de que haya mucha capacidad en este esquema Correcaminos, por ejemplo, para duplicar la cantidad de dosis que se aplican si de repente llegara el doble de vacunas de las que se estaban esperando. Y esto nos lleva de regreso a Estados Unidos. Va José Ángel, el exsecretario, otra vez. Todo esto es por un control del gobierno federal sobre la utilización de las vacunas. Por eso es que la gente también tomó su decisión y dijo, ¿sabes qué? Pues yo me voy a vacunar a Estados Unidos. A lo mejor no han llegado todas las vacunas que tendrían que haber llegado, cierto. Pero de todos modos, el gobierno mexicano tiene millones de vacunas que no está poniendo. Un inventario que equivale hoy a más de 3 semanas de vacunación. ¿Por qué no adoptamos acá el esquema de los gringos? De apoyarnos en toda la capacidad ya instalada. Sí es viable apoyarse en las farmacias del Dr. Simi o las farmacias del ahorro o incluso en Walmart, como están haciendo en Estados Unidos, para vacunarse. Perfectamente posible. O sea,
La verdad es que no se necesita tanta ciencia, y menos ahora que ya se tiene la experiencia de más de 15 millones de vacunas aplicadas, que se ve que no hay realmente reacciones graves y que en todo caso, pues, sobre todo en las ciudades, pues la posibilidad de acudir a un hospital o un centro de salud si se tiene alguna reacción posteriormente, pues está a la vuelta de la esquina, por decirlo rápidamente. Entonces, sí, yo no vería ningún problema en que esto se pudiera aplicar más extensivamente. De hecho, Celeste, la chica de la farmacia en Houston, aprendió muy rápido a vacunar. ¿Recibiste algún tipo de entrenamiento para poner las vacunas? Sí, nos hicieron hacer unas clases en línea antes de poder poner las vacunas. Tuvimos que hacer clases en internet y luego tuvimos que practicar con nosotros mismos, picarnos el brazo para aprender. Hay otro tipo de experiencia y capacidad instalada que tampoco estaban aprovechando, aunque parece que eso ya está cambiando. Las universidades y centros de investigación en México también le entraron ya a la carrera para hacer vacunas. Una es la vacuna de la Universidad Autónoma de Querétaro, que es la vacuna Kivax. Otra es la vacuna Patria, que desarrollan CONACYT y la farmacéutica Avimex, en colaboración con el IMSS, la UNAM y el INER. Y la otra es... la que estamos trabajando nosotros en el Instituto de Biotecnología de la UNAM. Es Laura Palomares, la directora del Instituto de Biotecnología de la UNAM, quien también es parte del grupo que desarrolla una de las vacunas mexicanas. Le pregunté por qué México querría desarrollar sus propias vacunas si ya hay otras. Lo que nosotros buscamos en este proyecto del Instituto de Biotecnología es tener tecnologías habilitantes. ¿Eso qué quiere decir? Pues te hace crear un camino, una ruta para que se puedan desarrollar vacunas aquí en México. La realidad es que en el pasado éramos líderes autosuficientes en el desarrollo y producción de vacunas. Con el tiempo fuimos perdiendo esa capacidad y ahora somos totalmente dependientes. Y eso ha sido un proceso gradual, de muchos sexenios que fueron debilitando estas capacidades. Bueno, y recientemente le dieron la que quizás sea su última estocada. Este gobierno que se ha dedicado a recortar el presupuesto a la ciencia, le dio un golpe muy duro al financiamiento de la ciencia con la desaparición de los fideicomisos. Era el mecanismo que se tenía para tener presupuestos multianuales, porque la ciencia requiere de presupuestos de muchos años. Y a pesar de las dificultades, Paloma y su equipo se las han ingeniado. En particular con nuestra vacuna, pues avanzamos muy bien, como hasta agosto del año pasado, que fue cuando nos quedamos sin dinero, con 0 pesos. Y fue hasta inicios de este año que, gracias a la generosidad de la Secretaría de Relaciones Exteriores y también de la SECTEI, del gobierno de la Ciudad de México, pues tenemos de nuevo recursos y pudimos regresar. Entonces, ¿en qué vamos? Pues vamos en lo que llamamos la investigación preclínica, que es básicamente la evaluación de las vacunas en animales. Y por eso van retrasados con la vacuna, claro. Tuvieron que parar varios meses por los recortes. Lo que sí me llamó mucho la atención es que sea Cancillería quien esté financiando estos proyectos, cuando era tradicionalmente CONACYT quien lo hacía. Porque no solo es esta, O sea, también las otras vacunas están recibiendo dinero de Relaciones Exteriores. ¿Qué hace Ebrard metiéndole dinero a esto? Digo, qué bueno que consigan financiamiento, pero qué raro que sea de ahí, ¿no? En fin, como sea, Julio me dijo algo al respecto. Ahora el gobierno está corriendo a tratar de que la ciencia le ayude a rescatar una situación desastrosa en el manejo de la pandemia. Pero no ayuda haber estado recortando los presupuestos. Y es que eso de quitarle financiamiento a la ciencia en una pandemia, la verdad, sí es una pena. Es una pena. Los países que tienen el control de las vacunas son los que han invertido en desarrollarlas. Han invertido en ciencia y tecnología durante muchos años. Hay que desarrollar ciencia y biotecnología en México para que podamos ser independientes, que nosotros, autosuficientes, podamos producir las vacunas que necesitamos. O sea, no se trata de ponerse todos maciosar a un extraño enemigo, ¿no? Pero pues sí, tiene un argumento. De hecho, los países más desarrollados hacen eso. Apuestan por sí mismos, por sus capacidades, por su gente. Y pues terminan capitalizándolo. No es un tema de agitar la matraca chauvinista, sino de aspirar al progreso. ¿Acaso no quisiéramos ser como esos países? A ver, hagamos un recap. Empecemos con cómo vamos en comparación con el resto del mundo. México ha aplicado a la fecha casi 23 millones de dosis. A nivel mundial, en términos absolutos, es el país número 10 que más dosis ha aplicado. Pero en cuanto al porcentaje de cobertura de su población, anda por el lugar 80, con apenas 9%. Y no olvidemos que el calendario de vacunación aparentemente fue planeado así, desde el principio.
En diciembre, Marcelo Ebrard anunció pedidos para Pfizer, por ejemplo, muy dosificados, con los que terminarían de recibir las dosis en diciembre de 2021. ¿Por qué se pidió un número primero y por qué se programó así? Por concepto de eficiencia y organización. Es decir, hay que capacitar a muchas personas, hay que preparar la refrigeración, prever la distribución con mucho cuidado. No podemos tener stocks en inventario, tiene que estar todo cronométricamente organizado. ¿Cómo que no podemos tener stock? Tenemos 6 millones en inventario. Sí, y también es cierto que a la mera hora las farmacéuticas no entregaron a tiempo. Ok. Pfizer tiene que reponernos lo que en estas 3 semanas no hemos tenido y esperamos que cumplan lo que nos han dicho, es decir, segunda quincena de febrero se reanudan los envíos de Pfizer. Pero de todos modos, en el plan que anunció Ebrard, México les pedía que entregaran lento, porque sabía que su capacidad para vacunar, según el esquema que adoptaron, era muy restringida. El gobierno adoptó un esquema con limitaciones, que desaprovecha las capacidades instaladas y crea cuellos de botella. Y además está dosificando las vacunas por razones políticas. ¿Por qué? En México hay mucha pobreza, pero no somos un país pobre. Somos la 15ª economía del mundo. La expectativa de que podemos vacunar más rápido, de que lo podemos hacer mejor, no es absurda. No, por supuesto que no. Además, la urgencia de vacunar responde a un argumento científico. Cada contagio es una oportunidad para que el virus mute. Y con cada mutación pueden aparecer variantes contra las que las vacunas eventualmente ya no nos van a proteger. Es una carrera contra el tiempo. Urge. Y no solo por motivos de salud, sino también para reactivar la economía. La pandemia creó 10 millones de nuevos pobres, según Coneval. Con todo y todo, la gente estaba muy contenta en uno de los centros de vacunación de la Ciudad de México, en la Cuauhtémoc. Estoy feliz porque ya me la pusieron. Bien rápido fue todo y nos atendieron de maravilla. Realmente muy bien organizado todo en orden, toda la gente está perfecta. Todos estamos muy contentos de que vacunen a nuestros papás o a nuestros abuelitos. Sí, la verdad es un alivio y se siente muy bien. ¿Y cómo se siente ahorita ya vacunada? Ay, me siento feliz. La verdad es que es para mí un gusto enorme. Es Georgina Priego, una de las personas mayores de 50 años que acababan de salir de vacunarse. ¿Cuánto tiempo tuvo que esperar para vacunarse? Fue súper rápido. La verdad es que son súper amables, súper atentos, muy cordiales y el procedimiento fue muy rápido. Pero también todos, vacunados o no vacunados, estamos hartos de tanto esperar y sobre todo de la incertidumbre. ¿Cómo has sentido que ha sido esa espera? Ay, terrible. La verdad, estar esperando es terrible. Ya, sí, es desesperante, es desgastante porque sabemos todos que existe un alto riesgo de contagio. Ojalá que ya nos puedan vacunar a todos. Mi hija tiene 21 años y no sé para cuándo le vaya a tocar, pero me encantaría que la vacunaran ya. También a todos los adolescentes, a los chavos. ¿Y Georgina no iba con su hija? Sí, también platiqué con ella mientras esperaba que saliera su mamá. Se llama Mariana. ¿Qué se siente saber que tu mamá ya va a salir vacunada? Pues la verdad es un gran respiro. Fueron meses de incertidumbre, ¿no? Y incluso, bueno, como joven, de pensar que si yo hago algo, tal vez acabe matando a mis papás, ¿no? Indirectamente. Entonces sí, ya es como una gran preocupación menos. ¿Y tú sabes cuándo te va a tocar vacunarte a ti? No tengo la más mínima idea, ni la más mínima esperanza tampoco que sea pronto. Es justo gente joven como ella, la que ya mejor se está yendo a vacunar al gabacho, ¿no? ¿Te quieres ir a vacunar a algún otro lado, como Estados Unidos? Pues no me contestó, pero me dijo que... Yo no juzgo moralmente a nadie, pero creo que entre más rápido lleguemos a la inmunidad de rebaño, menos muertes habrá y más rápido se podrá recuperar la economía. Entonces hay ventajas súper importantes y pues argumentos, ¿no? En pro de la aceleración de la vacunación. Y también creo que el hecho de que un mexicano que puede pagar la vacuna no se vaya a vacunar a Estados Unidos no va a, pues no sé, a corregir la asimetría de poder, ¿no? Ni la desigualdad entre ambos países. Y sí me parece inmoral que Estados Unidos pueda ofrecer vacunas al por mayor y te den casi un menú de qué vacuna quieres que te pongan y vacunen turistas, aparte en zonas turísticas, ¿no? Como si fuera una atracción más. Mientras que aquí en México hay personal de salud que no tiene ni primera dosis. Entonces, pues creo que dada la estructura, dadas las condiciones, pues sí, la vacunación en Estados Unidos puede ayudar a acelerar el proceso y aparte que a gente que no puede pagarlo le llegue más rápido la vacuna.